El café es la bebida más consumida en el mundo, evidentemente después del agua. Es una bebida que está presente en nuestro día a día, en todas las culturas, prácticamente en todas partes del mundo, vayas donde vayas, vas a poder encontrar café. Es parte de la rutina de todo el mundo a partir de cierta edad e incluso hay personas que no pueden vivir sin esa taza de café, porque el café no olvidemos que es una droga, es una sustancia que genera unos efectos en nuestro cuerpo, una sustancia externa, y por tanto se consideraría dentro de la definición de una droga legal. Pero es una de las drogas más saludables que existen, tiene muchísimos beneficios y hoy vamos a hablar un poquito acerca de un café en particular, que es un término que se ha popularizado mucho en los últimos años y es el café de especialidad. Vamos a hablar de por qué considero que es la única forma en la que deberíamos consumir el café, cuáles son sus beneficios en pos, ¿no? del café eh, como por así decirlo, la diferencia que hay entre el café comercial y el café de especialidad, un poquito la historia del café, por qué lo consumimos tanto y las distintas formas que hay de preparar café, variables que nos podemos encontrar y cómo encontrar tu taza perfecta. Así que si te interesa este tema y quieres saber un poquito más acerca de la bebida que consumimos todos los días, quédate porque lo vemos en el podcast multipotencial de Renace. El origen del café se remonta o se cree, la leyenda más popular que hay es en Etiopía. De hecho, se considera donde nació el café, el origen donde nació el café. Se dice que un pastor que se llamaba Caldi, bueno, sus cabras, era un pastor de cabras y sus cabras un día comieron un arbusto que tenía unos frutos rojos que, bueno, era algo que estaba por ahí. Y ese día sus cabras, por la noche, no conseguían dormir, se volvieron un poquito locas, estaban como mucho más activas de lo normal. Se dice que ese pastor al día siguiente volvió, probó los frutos, no le acabó de gustar el sabor y bueno, no le hizo mucho efecto, así que los tiró a la hoguera y empezó a oler un aroma muy especial, muy característico y muy rico. Trajo ese café a un monasterio y los monjes lo empezaron a preparar como una infusión, a tostar y a preparar como una infusión, y se dieron cuenta de que les permitía, por así decirlo, bueno, no, les permitía mantener largas y largas sesiones de meditación y de oración sin problema, les ayudaba a mantenerse despiertos. De ahí, evidentemente, esto empezó a ser muy valorado en la época y aunque esta historia evidentemente no está documentada, es la que más relevancia tiene a día de hoy y la que más, por así decirlo, sentido, la que todo el mundo adopta, ¿no? Y se cree que se originó en la región de Cafa, que es lo que hoy conocemos como Etiopía, ¿no? De ahí el café se expandió principalmente por el mundo árabe, y es que principalmente se expandió a través de la religión. Lo utilizaban muchísimos eh, monjes budistas, monasterios sufíes, lo utilizaban para eso, mantener largas y largas sesiones de oración y prácticas religiosas. De ahí, evidentemente, se propagó por todo el mundo árabe, no solo en entornos religiosos, sino que para todo el mundo, y nacieron las primeras cafeterías, que se conocía como Cabe Cané, no sé si he dicho bien el nombre, y eran como casas de café o lugares de reunión. Se utilizaba el café como algo social, muy parecido a lo que se hace a día de hoy. Eran lugares de reunión donde se tenían reuniones intelectuales, políticas, sociales, se debatían cosas, etcétera. De ahí el café, a través de comerciantes, evidentemente, se llegó a Europa en el siglo XVII-XVIII y se popularizó mucho, aunque principalmente en las altas esferas o las clases más ricas, ¿no? Eran los que podían comprar las cosas que traían los comerciantes. Fue una bebida que también se popularizó mucho aquí debido a principalmente la cafeína, ese efecto estimulante que da. Se empezó de hecho a sustituir el café por el vino o la cerveza en los desayunos, ya que te estimulaba mucho por la mañana y esto era algo que a la gente le venía muy bien, y se empezó a expandir principalmente Italia, Francia, Inglaterra, las colonias más potentes que había en ese momento. De ahí, al principio fue un poquito reticente la gente, ya que se consideraba la bebida del diablo, hasta que el Papa Clemente VIII, lo
bautizó, ¿no? Por así decirlo, lo bendijo y dijo, esta bebida sí está aprobada por la iglesia, y de ahí, pues, como en ese momento eso era muy importante para la población, se popularizó y empezó a consumirlo la gente. Aunque, como digo, no era una bebida que pudiese acceder todo el mundo ni todas las clases sociales, sino más bien las clases altas. De ahí el café, bueno, como he dicho, estos países eran colonias, colonias también en España, que colonizaron muchas partes del mundo, como Asia y Sudamérica, o bueno, América en general. Y de ahí pues llegó el café a estos países de Centroamérica y Sudamérica principalmente, que es donde se daba un clima muy, muy, muy bueno para consumir café. Brasil, Colombia, por la parte de Asia, Vietnam, Indonesia, todos esos países empezaron a cultivar el café y se crearon pues cultivos enormes, ¿no? Con esclavos, con... La historia del café pues sigue un poco la misma historia del ser humano, de pues un poco esa esclavitud, esas colonias y demás. También fue un poco una forma de revolución de los esclavos que empezaban a consumirlo de cierta manera, entonces los dueños, los terratenientes se dieron cuenta, empezaron a quedárselo para él, bueno, se empezó como a prohibir que consumieran café, etcétera, etcétera. Pero de ahí, evidentemente, se empezó a expandir por todo el mundo. Cuando llegó la revolución industrial, siglos XIX y XX, empezaron a ya aparecer empresas grandes como Nestlé, Folgers, Starbucks, y fueron empresas que lo trajeron a todo el mundo, lo trajeron sobre todo en formato instantáneo, que la gente pudiera mezclarlo con agua y bebérselo, cadenas de cafeterías, nacieron las cafeterías, evidentemente, y se empezaron a desarrollar nuevos métodos de preparación que conocemos a día de hoy, como son la prensa francesa, los métodos filtrados, el espresso que tanto es popular en Europa, etc. Y pasa de ser una bebida de lujo para clases altas a ser una bebida que todo el mundo podía acceder, ¿no? Y de ahí pasamos a otra ola. Esto del café se dice mucho, se habla de las olas, ¿no? Primera ola en la que el café se populariza por todo el mundo, segunda ola, aparecen eh, cadenas grandes que empiezan a comercializarlo y a abrir cafeterías y a sacar el café un poco ya para todo el mundo, y cada vez más las olas van como un poco con el conocimiento, la adopción del café en todo el mundo, ¿no? Y luego aparece la tercera ola, que es un poco la que se dice, bueno, ahí hay un debate entre que ahora ya estamos entrando en una cuarta ola o que seguimos en la tercera, pero esa tercera ola es la de principalmente el café de especialidad, donde las personas se empiezan a preocupar mucho más por la calidad de ese café, por el origen, de dónde viene, qué proceso se le ha dado, qué cuidados y qué calidad del grano, si ha tenido un buen proceso de cultivo. Y ya no solo eso, sino si el cultivador, el caficultor, ha recibido un buen precio por ello, se gana la vida, no está esclavizado, no hay mafias detrás, bueno, un comercio justo, ¿no? La trazabilidad, saber de dónde viene, todo esto. Y esta es un poco la ola en la que ahora estamos entrando, porque aún cuesta de adoptar en muchísima gente, hay todavía la gran mayoría de personas no tienen una educación del café, por así decirlo, correcta, y es que el café es mucho más que una bebida amarga que te tomas simplemente por esa cafeína y para tirar el día. Es una bebida muy compleja, con muchísimos matices, muchísimas notas, aromas, sabores y métodos de preparación que se te va la olla. Hay muchísimas variables que influyen en el café para que literalmente tú puedas encontrar tu taza, la taza que más te guste a ti, el tipo de café que más te guste. Y yo esto lo he ido descubriendo, y es que os quiero comentar que no hablo de esto simplemente como alguien que se ha puesto a buscar información, ha probado, ha descubierto y quiere mostrarlo, sino que yo me he formado con esto. Ha sido mi obsesión estos últimos meses, como buen multipotencial que nos obsesionamos con un tema durante un tiempo y queremos saberlo todo. Pues mi obsesión estos últimos meses ha sido principalmente el café. He entrado en el mundo del café de especialidad, me he formado con gente que sabe mucho de café, he pagado formaciones, me he gastado un dinero en poder tener todos estos conocimientos y hablaros de lo que os voy a hablar ahora. La historia del café sí que es algo más que he buscado por mi propio interés, pero en todo lo que os voy a hablar a partir de ahora, de estos métodos de preparación variables y cómo encontrar tu taza, aquí sí que me he formado muy bien para poder hablaros de esto.
En esta tercera ola nace la figura del barista, una figura que hasta ahora no era muy bien considerada, no se consideraba como un trabajo aparte y que ahora sí que se está empezando a considerar como se ha considerado siempre al sommelier, esa persona que sabe de vino y que te puede dar el vino que a ti más te guste y te educa sobre vino, pues ahora aparece la figura del barista. Y esa es la formación que yo he recibido. Por tanto, hoy vamos a hablar de las distintas variables, pero primero os tengo que decir que qué es el café especialidad, porque os he hablado de todo esto, de la historia del café, café de especialidad, café comercial. Bueno, ¿qué determina que un café sea un café de especialidad o un café comercial? Es decir, el café es café. Bueno, café, como muchos sabréis, es el grano de una fruta. Es una fruta parecida a una cereza, de hecho se le llama cereza, que dentro tiene una semilla. Y esa semilla, ese grano, es lo que nosotros tostamos y acabamos moliendo y infusionando y consumiendo. ¿De acuerdo? Bien, como cualquier fruta, tiene un proceso de cultivo. Y este proceso es súper importante para luego tener los sabores que vamos a tener en la taza. No solo eso, sino que la variedad de cada fruto influye mucho, el clima o la zona en la que se ha cultivado, el país, el proceso que se le ha dado, todo influye muchísimo. Además, el café es una bebida que se tiene que cultivar, se tiene que secar, se tiene que tostar y luego se tiene que preparar. Y ahí es un poco la diferencia con el vino. Tú el vino, el que fabrica el vino, lo planta, o a veces no es la misma persona, pero cultivas la uva, le das un tratamiento específico y luego un proceso de fermentación, en barrica, en tal, lo que tú quieras, para darle ese sabor que tú estás buscando. Pero a ti te llega la botella de vino y tú la pones en la copa y te la bebes y la degustas. No tienes que prepararla. Y tu preparación, lo que hagas tú, no sé hasta qué punto, porque no soy experto en vinos, pero no influye mucho en el sabor. En cambio, el café, o al menos no tanto como en el café, porque a ti te llega un café en grano y dependiendo de lo que le hagas a ese café, tu taza final va a ser muy, pero de verdad, muy diferente. No os hacéis una idea de cuánto. Entonces, sabiendo que es un grano, hay distintos procesos en los que este grano se puede secar. Porque este grano, esta fruta, hay que secarla para que ese grano no tenga humedad, se quite la pulpa y pueda ser un grano que luego se pueda tostar, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de secado. Principalmente son tres, que es natural, lavado y lo que se llama honey, que es un poco la mezcla de todos. No voy a entrar en muchísimo detalle aquí en los procesos, porque esto sería un episodio muy largo y daría incluso para hacer un curso de esto, que, bueno, hay cursos sobre esto, ¿no? Que es lo que yo me he hecho. Pero básicamente los naturales te dan sabores más fuertes, más fermentados, más intensos, a muchas personas no les gustan. Los lavados son las tazas más limpias, más brillantes, un poquito más claras, que a mucha gente le gusta. Y el honey es un poquito una mezcla de las dos, dependiendo de si te vas a un honey más oscuro, estás más cerca de un natural, si te vas a un honey más claro, estás más cerca de un lavado. Pero bueno, sin entrar mucho en detalle en esto, quiero explicaros la diferencia entre el café especialidad y el de comercial, porque es mucha. Y es que el caficultor cultiva el café. Este café recibe una cata, ¿no? Vienen profesionales a catar ese café, tienen que probarlo. Cuando prueban ese café le dan una puntuación. Normalmente las catas se hacen 5 tazas del mismo café y evalúan la homogeneidad. Bueno, la palabra no me sale. Son que las 5 tazas sean iguales. Si 3 de esas 5 tazas son iguales, el café se considera ya de especialidad. Si no son, si hay menos de 3 tazas iguales, es decir, iguales me refiero a los sabores, el aroma, lo que te deja en la boca, ¿vale? Estos son profesionales que se han formado mucho para poder catar estos cafés y evaluar esto, ¿vale? Si menos de 3 tazas son iguales, café comercial, ¿vale? Si 3 o más son iguales, café de especialidad. Evidentemente, a partir de ahí, y eso se le da un puntaje. A partir de 80, puntaje del café es de especialidad. Y a partir de ahí, pues si 4 de las 5 son iguales, el puntaje será más alto. Si las 5 son iguales, el puntaje será muy alto. Y luego, el puntaje final, lo que hace que suba mucho o no tanto, es las notas, la complejidad de ese café. Es decir, si tú estás cogiendo un café que simplemente te da chocolate y avellana, punto. Normalmente son cafés, por ejemplo, en Brasil, que ahora hablaremos de por qué el origen es tan importante.
pues no va a ser un café con mucha puntuación. Será un café de especialidad, un café muy bien tratado, muy bien cultivado, un café muy bueno y muy rico, pero no va a tener una puntuación de 97, un café que solo te da chocolate y avellana. No porque sea mejor ni peor, simplemente porque no tiene más complejidad. Entonces, si tú estás buscando un café simple, ya sabes a dónde te tienes que ir, ¿vale? En cambio, los cafés que te empiezan a dar notas muy raras, como a especias, como clavo, cardamomo, frutas más intensas, fruto rojo, arándanos, de verdad, no os estoy exagerando, he probado cafés que saben a estas cosas, a melón, he probado cafés que saben a estas cosas, son cafés mucho más complejos y ya te vas a puntuaciones mucho más altas. Que repito, no es ni mejor ni peor, simplemente es una forma de categorizar el café y para que tú, como comprador, o como tostador, mejor dicho, porque esto es más para los tostadores que para el consumidor final, sepan qué café comprar. Bien, y cómo tratar ese café a la hora de tostar, porque otra variable que influye mucho en el café es el tostado, ¿de acuerdo? El café comercial, cuando vemos que esas tres tazas no son iguales, que no hay tres tazas iguales, entramos en café comercial. Ese café se va a vender a un precio mucho más bajo, evidentemente, que el de especialidad. De hecho, puede incluso hacer que el caficultor, en distintas épocas, porque el precio del café va con el precio de la bolsa. Si el precio de la bolsa baja mucho, ese café, lo más probable es que el caficultor pierda dinero por ese café. Es decir, se venda a un precio más bajo de lo que a él le ha costado producirlo. Y por tanto no se gane la vida con esto y pueda hacer que este caficultor acabe plantando otras cosas normalmente ilegales para poder sobrevivir. Por tanto, el café de especialidad no es solo una pijada o algo que tengas que comprar que por la salud, que ahora hablaremos de por qué también por la salud, sino que es una forma de que te asegures de que ese caficultor se gana la vida con ello. Si dejamos de consumir cafés comerciales, empezamos a tener un comercio más justo con el que ha cultivado el café para que tú te lo puedas tomar. ¿De acuerdo? Entonces, no es solo un tema de salud, es un tema también de ética. ¿De acuerdo? Que cada uno puede hacer lo que quiera, pero que sepáis que el café comercial muchas veces el caficultor no se gana la vida con él. Además, ese café comercial, que entraremos en la salud, tiene muchos defectos. Defectos que pueden ser incluso moho y hongos, ¿vale? Tiene muchos defectos, es un café malo, por eso no tiene esa homogeneidad. Es un café que sabe muy diferente porque pues, los granos no están bien tratados, ni secados, ni nada. Por tanto, este café se tuesta cuando le llega al tostador, porque el café lo cultiva un caficultor y lo tiene que enviar a un tostador. Cuando este café le llega al tostador, lo quema, ¿vale? Lo tuesta muy, muy, muy oscuro, un tueste muy largo, muy oscuro, para disimular los sabores malos. Porque si te hiciera un toste ligero, que hay distintos tipos de tueste, de ligero a oscuro, ¿vale? Ligero, medio, oscuro, ¿vale? Básicamente, los cafés de especialidad no suelen pasar del medio, suele ser un tueste medio o ligero. Oscuros son para cafés comerciales, los que buscas enmascarar estos defectos con un sabor a quemado, un poco más intenso, amargo, que es a lo que la gente tiene asociado el café. De hecho, hay personas a las que yo les he dado a probar café especialidad y me han dicho que no les ha gustado, porque es muy diferente. Es un café incluso con acidez, con notas complejas y por tanto, si tú estás acostumbrado a una bebida intensa, amarga, que te seca la boca, que luego necesitas beber agua, pues el café especialidad no es así y no te va a gustar. O a lo mejor no has encontrado el café especialidad que te guste. No tiene por qué no gustarte, hay muchos tipos. Ahora vamos a hablar de ello. Café, cuando hablamos del café comercial, por tanto, se tuesta muy alto. ¿Qué pasa con el tueste? Se empiezan a desarrollar acrilamidas. La acrilamida, como ya sabéis, es cancerígena, es una sustancia tóxica. Y cuanto más alto es el tueste, cuanto más quemas un alimento, más cantidad de acrilamidas tiene. Por tanto, consumir café comercial no solo no estás asegurando que el que cultiva el café se gane la vida con ello, sino que además estás consumiendo una bebida tóxica, estás consumiendo una bebida con altas cantidades de acrilamidas que pueden contener incluso moho, hongos, y esto no es ninguna locura, porque la Unión Europea, no sé en otras partes del mundo, pero la Unión Europea, que suele ser de las más estrictas con estas cosas, así que supongo que el resto del mundo estará peor, no evalúa el control de calidad del café, simplemente es un control muy simple y muy sencillo porque no se considera como un alimento, no se considera como una fruta. Una fruta tú tienes que pasar unos controles muy estrictos de calidad, no puede haber hongos, no puede haber manchas, no puede haber, para que la fruta llegue en buen estado. El café no se considera una fruta, por tanto, no sigue unos estándares de calidad tan altos, simplemente con que el café pues
no lleve ciertas sustancias que tal o esté en buen estado, pasa, ¿vale? Da igual que el grano tuviera hongos, eso no importa. Simplemente pasa el café y ya está. Bien, ahora que sabemos la diferencia entre comercial y especialidad, que es algo muy importante, vamos a hablar del café de especialidad y cómo identificamos un café de especialidad. Bien, normalmente te lo indica, ¿vale? Esto normalmente te lo indica, pero hay veces que no. Entonces lo mejor es preguntar. Y hay veces que te pone café de especialidad, pero no es realmente un café de especialidad. Y luego, porque no hay una norma que obligue a especificar estas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, preguntar, encontrar un tostador. Os recomiendo micro tostadores, ¿vale? Negocios pequeños que tuestan pequeños lotes, que no son cadenas, porque las cadenas normalmente suelen mentir con estas cosas y engañar un poco con el precio para subir el precio cuando el café no es de tanta calidad. Recomiendo encontrar micro tostadores. Preguntarles sobre el origen, sobre de dónde viene, la trazabilidad. Normalmente el café de especialidad, el 100% de café de especialidad que compréis, lleva una trazabilidad. Es decir, te indica el origen, el proceso que se le ha dado a ese café, si es un lavado natural o honey. Recordáis que os lo he dicho antes, estos tres procesos. Indica un poquito las notas, tiene que decir las notas que sale de ese café. Muchas veces habrá información en una etiqueta de el que ha cultivado ese café, de la familia que lo ha cultivado, de dónde es, ¿vale? Si lleva estas cosas en la etiqueta, es una buena señal, ¿vale? Luego habrá que probar ese café y ver si te gusta o no te gusta. Porque aquí entramos en una variable que influye mucho en el café, que es el tostado. Es que el café no solo influye el caficultor, lo que le ha hecho al café, sino que luego le tiene que llegar el grano verde a un tostador y lo tiene que tostar. Y tostar el café influye muchísimo en el sabor final que le vas a conseguir a la taza o el potencial que va a tener esa taza. Por tanto, un buen tostador, evidentemente, te permitirá pues acabar consiguiendo un café que te guste seguramente más que un mal tostador, o un tostador que queme el café o que lo deje demasiado verde, etcétera, etcétera. Esto ya es ir encontrando, ir probando, ir preguntando e ir descubriendo. Pero para poder probar bien un café y saber qué es lo que tenemos que encontrar, tenéis que saber prepararlo. Porque la preparación, a lo mejor tú has comprado un café espectacular, un café de competición incluso, pero si tú no lo has preparado bien, lo puedes quemar en tu preparación y por tanto te va a dar notas que a lo mejor no te acaban de gustar. Entonces la preparación es súper importante y hay ciertas variables que, como digo, no voy a entrar muy en profundidad porque esto daría para mucho tema. Si os interesa este tema y queréis más información que hable de todo esto en profundidad, ponérmelo, decírmelo en comentarios porque pues, estaré encantado de hacerlo. Pero esto es un poco un marco general acerca del café. Las variables que influyen son el tipo de molienda. Cuanto más fina, más gruesa, influye. Temperatura del agua, el tipo de agua, los minerales que lleve ese agua, el tiempo de extracción, que se llama, el tiempo en el que el café está en contacto con el agua, el ratio, que es básicamente la proporción de agua y café, ¿vale? Todo esto influye mucho y hay otras pequeñas variables como bueno, el método de preparación, evidentemente, influye muchísimo, ¿vale? Y es que hay distintos métodos de preparación, seguro que habréis visto el típico V60 con una jarrita y una cafetera así de filtro que es en forma de V, se llama V60 porque forma 60 grados y tiene forma de V, la preparación que queda muy bonito, o la prensa francesa o de émbolo, que es así, bueno, distintos tipos de preparación. El más popular aquí en Europa y en España es el espresso, pero tengo que decir que el espresso es uno de los métodos más difíciles de preparar bien y más caros, sin duda, de preparar. O sea, la maquinaria que necesitas para preparar un espresso de calidad es carísima. Y hay mucha gente que se compra máquinas de espresso en casa que se piensan que van a poder hacer un buen café y el resultado no es lo que esperamos. Y mucho menos una máquina de cápsulas. Una máquina de cápsulas nunca te va a dar café de especialidad y vas a poder hacer un café de especialidad. Todas estas variables son importantes para encontrar tu taza. Y aquí no vamos a hablar tanto de cómo controlar las variables, sino de cómo encontrar tu taza. Bien, lo primero que tenéis que pensar es qué creo que me gustará más. Luego podéis probar y descubrir que es otra cosa, pero ¿qué creo que me va a gustar más? ¿Qué estoy buscando en el café? También depende del momento del día. A mí me pasa que por la mañana me apetece mucho más un café más simple, un café que dé más chocolate, sí, más dulzón, un poquito que me
me gusta por la mañana ese tipo de taza. Y luego más tirando al mediodía, a lo mejor prefiero un café un poco más complejo, con notas un poquito más diferentes, una fruta más marcada o una fermentación, normalmente un natural o etiopías, cafés que son muy diferentes. Esto es lo que a mí como preferencia. ¿Puedo tomarme un café más complejo por la mañana? Sí, perfectamente, pero va un poco a gustos. Si no crees que te vayan a gustar sabores complejos o no quieres encontrar en un café sabores a melón, a frutos rojos, a manzanilla, a clavo, a vino, incluso vinosos, si no quieres encontrar esto en un café y lo que quieres es una taza achocolatada con sabor a fruto seco y chocolate, cómprate un café que dé eso, que normalmente suelen ser cafés de Brasil, algunos Colombias de altura baja, porque la altura es otra variable que influye mucho en el sabor del café. Compra cafés que en las notas normalmente pone chocolate, avellana, fruto seco y poco más que eso. No pone más que eso. Si en las notas pone eso, es un café que seguramente te va a gustar. Si crees que te van a gustar cafés un poco más complejos, como es mi caso, busca cafés diferentes. Normalmente hay distintos como notas generales que se le encuentran en un café. Que ya hemos dicho, chocolate, las bases que son dulces, suele ser chocolate, caramelo, puede que algo de miel, algo de fruto seco, ¿vale? Cosas así. Y luego están notas un poquito más complejas como la fruta, fruta cítrica, fruta amarilla, fruto rojo, ¿vale? Que pues cada uno te va a dar, ya estás viendo, ¿no? Fruta cítrica va a ser más ácido, un ácido más parecido al del limón o la naranja, un ácido así más intenso, que está muy rico, pero hay gente que puede no gustarle. Fruto rojo, pues te va a dar ese tipo de acidez del fruto rojo o tipo acidez del melocotón, ¿no? En fruta amarilla, una acidez más dulce, como la de la manzana también, cosas así, ¿vale? Luego tenemos notas ya muy raras, como podría ser las especias, el clavo, cardamomo, ¿vale? Cosas así que ya vas diciendo eucalipto, he probado cafés con sabor como eucalipto, albahaca, puedes decir, qué asco, pero no lo es, está muy ricos, pero como todo, es muy subjetivo. No existe el mejor café del mundo y la mejor taza del mundo y el que te lo diga te miente. El café es súper subjetivo y a ti tienes que encontrar el café que te guste. Y con esto espero haberos un poquito despertado la curiosidad sobre el mundo del café de especialidad y lo extenso que es. De verdad, os animo a probarlo y el que piense que es un mundo, que el café es mucho más caro, que yo te invito a probar los métodos de preparación que existen, los filtrados, que quiero hablar de esto también. Si estáis acostumbrados a tazas cortas, intensas, como un espresso tiene un ratio de café y agua muy corto. Un ratio normalmente que va de 1,2, 1,3, como mucho. ¿Qué pasa? Que por cada parte de café hay dos partes, 2,5, 3 partes como mucho, de agua. Por tanto, es una taza súper intensa. Y esto hay mucha gente que no le gusta y se piensa que no le gusta el café porque ha probado estos cafés. Cuando te pasas un café de filtro, que suele ser un ratio 1,15, 1,16, 1,17, estáis viendo que es un ratio muchísimo más alto. Por cada parte de café tenemos 15, 16, 17 de agua. Esto va a hacer una taza mucho más diluida, que mucha gente tiene el concepto erróneo de que va a ser un café aguado, café malo, un café como el típico café americano que te hacen en el bar que está malo. No, que tenga más agua no significa que ese café vaya a estar soso, aguado, mal. Si tú coges un café malo que solo sabe a amargo y a chocolate amargo y de esto y lo diluyes, pues te vas a ver a chocolate amargo diluido, ¿vale? Pero si tú coges un café que tiene unas notas súper complejas y súper intensas, y es un café muy intenso, como por ejemplo un Colombia, y coges y lo diluyes, le estás, por así decirlo, equilibrando la taza y vas a encontrar esos sabores mucho más equilibrados. Y esto es súper, súper rico. De verdad, están muy ricos y quizá creéis que no os gusta el café hasta que probáis un café filtrado bien hecho. Y no hace falta gastaros mucho dinero. Una prensa francesa cuesta 8, 9, 10 euros en el bazar de al lado de tu casa. Comprar el café, si no tenéis molino, que es lo más importante en el café realmente, el molino, la calidad del molino, comprarlo molido.
no va a ser lo ideal, va a ir perdiendo sabor, pero compráis bolsitas pequeñas de café ya molido, os aseguráis de cerrarlo bien y tenerlo bien guardado, y ese café os va a ser mucho mejor que un café comercial, ¿de acuerdo? La molienda para, para la prensa francesa, por ejemplo, es una molienda tirando a gruesa, es una molienda media gruesa. Es un café que lo tenéis que dejar, lo tenéis que echarle el agua entre 92 y 94 grados, depende del tueste, pero no suele ser más que eso. 92-94 grados, echar el agua, el ratio que vosotros queréis, ratio 1:15, por ejemplo. Os voy a dar una pequeña receta para French Press, ¿vale? Que es la prensa francesa. Cogéis molienda media gruesa de un café. Moléis, por ejemplo, 20 gramos de café. Moléis 20 gramos, cogéis 20 gramos de café ya molido si lo habéis comprado molido. Lo echáis en la prensa francesa. Cogéis 300-340 ml de agua, ¿vale? Que es un ratio más o menos 1,16, 17, por ahí anda, ¿vale? La calentáis a 92-94 grados. Esto con un termómetro de cocina de estos que no cuestan mucho, podéis medir la temperatura del agua. En una olla ponéis el agua, ponéis el termómetro, esperáis a que esté a la temperatura que queréis y la echáis. Y de ahí ponéis el temporizador del móvil 4 minutos. Cuando pasen los 4 minutos, tenéis dos opciones. O bajar el émbolo poco a poco para que no se remueva todo y demás. Poquito a poco. Y luego os echáis todo eso en una jarra, en una taza, donde queráis. O sacáis la tapa, por así decirlo, cogéis 2 cucharas y retiráis la crosta que se habrá quedado del café de arriba, que es la parte de solubles que se quedan en el café y que si lo dejáis ahí se va a seguir extrayendo, entonces van a sacar sabores amargos. Sacáis eso y entonces os echáis el café. Y vais a tener un café riquísimo. Oye, que me parece muy aguado, que no me ha acabado, bajar el ratio. En vez de un ratio 1,17, con 20 gramos de café le bajas la cantidad de agua. Haces 2,50, 2,40, 2,60, vas probando hasta que encuentres un ratio que te gusta. Oye, me parece muy esto, pues si no puedes cambiarle la molienda, cámbiale el tiempo. Como veis, es ir jugando. Cuanto menos tiempo vas a sacar, tienes que entender que en el café lo primero que se extraen son los ácidos, luego se empieza a extraer la parte más dulce, lo que da un poco de equilibrio a la taza, y si te pasas, se empiezan a extraer los amargos, ¿vale? Sabiendo esto, tenéis que ir jugando tiempo, temperatura. A menor tiempo, evidentemente, se extraerán más los ácidos, no darás tiempo a que se extraigan los dulces y te quedará una taza más ácida, que si es tu gusto, está perfecto. A menor temperatura, evidentemente, el café, como por así decirlo, se infusionará menos porque cuanta más temperatura, por así decirlo, más rápido o más se extraerá todo lo del café. Entonces, si tú con el mismo tiempo subes la temperatura, seguramente te acercarás más a esa parte de los amargos o de los dulces, ¿vale? Y luego la molienda. Una molienda muy fina hará que que el café se extraiga, se trabaje mucho más rápido. Por tanto, si tú con el mismo tiempo y misma temperatura cambias mucho la molienda y la haces muy fina, a lo mejor quemas el café o te acercas más a los amargos. En cambio, si la haces más gruesa, te irás cada vez extrayendo menos y por tanto acercándote más al ácido. Esto es un pequeño resumen. Esto es algo que si queréis entro más en profundidad en otro episodio, pero tenéis que ir jugando con esas variables para encontrar un poquito vuestro café. Os he dado una receta súper básica. El café que metáis en la French Press puede ser un Brasil si os gusta cafés más simples, puede ser un Colombia no muy complejo o un Colombia muy complejo, un Etiopía natural. Hay muchísimas variables y por algo ahí está la figura del barista que os va a asesorar en todo esto. Os recomiendo que si encontráis un tostador que sepa lo que hacen, le preguntéis y os asesoréis. Yo he tenido la suerte de encontrar uno en mi pueblo que es de verdad muy bueno, un trato increíble y que tienen un café buenísimo y lo trabajan muy bien. Se llama El Rusk, para quien lo quiera buscar, venden también por internet, así que pues ya tenéis un tostador con el cual empezar. Y os recomiendo muchísimo todo este mundillo y que si os gusta el café y queréis empezar a cuidar vuestra salud y no dejar de tomar café, meteros en el mundo del café especialidad, porque no hace falta meterse como yo he hecho y pagar formaciones y saber de todo, simplemente es tener un conocimiento súper básico, encontrar lo que te gusta y de ahí disfrutar, porque hay para disfrutar, de verdad, hay cantidad de sabores, de notas, bueno, o sea, podéis descubrir cosas, yo, de verdad, es que he alucinado con todo esto, me ha gustado muchísimo, me he ido incluso a Madrid, al Coffee Fest, que es la feria más grande del mundo de café, y he probado cafés, bueno, de muchísimos tipos, notas y de
cafés de competición súper ricos. Se pueden hacer cosas muy, muy, muy chulas. Y de verdad que os recomiendo que si no os gusta tanto, tanto, tanto como para meteros en profundidad, cojáis las bases, os encontréis vuestro café, os asesoréis de alguien que sepa y tiréis con eso porque vais a disfrutar mucho más del café de la mañana y os vais a cuidar mucho más tanto a vosotros como a los que producen, cultivan y permiten al final que tú tengas ese café en la taza. Es una forma mucho más ética y sostenible de beber café y mucho, muchísimo más saludable y sobre todo mucho más rica. Muchísimo. Así que nada, espero que os haya gustado mucho esta información sobre el café. Si queréis más, como os he dicho, ponérmelo en los comentarios y nos vemos en próximos episodios del podcast multipotencial de Renace.